Europa se enfrentó a una guerra yihadista constante. Durante siglos, los ejércitos islámicos habían estado invadiendo, conquistando y subyugando sus territorios. La primera cruzada en 1095 fue una contraofensiva europea y sucedió 460 años después de que la primera ciudad cristiana cayera en manos musulmanas. 457 años desde que los musulmanes tomaron Jerusalén. 453 años desde que los musulmanes arrebataron Egipto a la cristiandad. 443 años después de que los musulmanes saquearan Italia. 427 años desde el primer asedio musulmán a Constantinopla. 380 años después de la conquista de España por parte de los musulmanes. 363 años después de la expulsión de ejércitos musulmanes de Francia y 249 años desde que Roma fuera atacada por los ejércitos islámicos conduciendo hacia los muros protectores del Vaticano. Se trataba de la supervivencia de Occidente. El mundo cristiano había perdido 3/4 partes de sus tierras por la conversión forzada, la esclavitud o la muerte. Las cruzadas fueron una respuesta defensiva a siglos de agresión musulmana. Sin el valiente esfuerzo de héroes cristianos como Carlos Martel en la batalla de Tours, los caballeros templarios, el Cid, la flota veneciana de Lepanto, los caballeros polacos y austríacos en Viena y los Habsburg serbios, lo que conocemos como Europa podría haberse perdido ante el Islam. Reflejando el destino del norte de África, Egipto, Oriente Medio y Turquía, las cruzadas fueron una postura crítica frente a una amenaza existencial, una lucha por el alma de Europa. Fueron un testimonio de la determinación de un pueblo decidido a proteger su fe, su cultura y su forma de vida, que sabía que la interminable yihad nunca se detendría. Las cruzadas fueron una respuesta ante los siglos y siglos de yihad contra los pueblos cristianos de Europa. Ni uno de los reinos de Europa atacó primero a los musulmanes. Los yihadistas de Mahoma, esa horda de ladrones de caravanas del desierto de Arabia, llegaron a territorios cristianos antes que estos levantaran un dedo contra el Islam. ¿Qué trajo el Islam a Europa antes de las cruzadas? Robo, destrucción de ciudades, violación de las mujeres y toma de millones de cristianos como esclavos. Se estima que más de 20 millones de cristianos fueron tomados como esclavos por los musulmanes, quienes salían de los califatos establecidos en Anatolia, actual Turquía, y de Medio Oriente. Las cruzadas fueron iniciadas, luego que los cristianos europeos recibieran las noticias que cientos de cristianos europeos fueron asesinados mientras hacían su peregrinación a Tierra Santa. Ahora, si el Islam es pacífico, ¿cómo se explica que los musulmanes marcharan hasta España para conquistarla y que osaran tomar el control de Francia? ¿Por qué Rumanía y los países de los Balcanes estuvieron más de 400 años en manos islámicas? ¿En qué siglo los europeos iniciaron las salvajes conquistas de los territorios musulmanes? ¿Por qué todos los reinos e iglesias cristianas del Medio Oriente, Anatolia y norte de África fueron islamizados? Ante las mentiras que rondan por las redes sociales y hasta en nuestros centros de formación académica, es fundamental aprender la historia. ¿Por qué quien no conoce su historia está condenado a repetirla?